Bueno, la verdad es que mientras se transformaba el audio anterior, el video anterior, estuve revisando el material, Laura, en relación a la pregunta que hiciste sobre la constitución del objeto permanente, la noción de esquema o el esquema de objeto permanente y la posibilidad de que sea o no reconstituido, ¿sí? O constituido a partir de otras intervenciones que no fueron las esperadas en esa primera etapa de estructuración de la subjetividad. La verdad es que acá aparece de nuevo la cuestión temporal, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la constitución subjetiva, no hablamos de la temporalidad en el sentido cronológico, porque, bueno, por ejemplo, el inconsciente no es temporal, no tiene temporalidad, ¿se acuerdan? Era una de sus características, es atemporal. Así que no en tanto y en cuanto tiempo cronológico, pero la realidad es que la estructuración que tiene ese sujeto en el momento en que se intenta trabajar para bordear, para producir algo que salga de lo puro real y otorgarle significado a sus prácticas, darle algo de sentido a esas acciones y hacer intervenciones consecuentes, tiene que ser ya atendiendo a la particularidad que ese sujeto pudo construir, ¿sí? Siempre en el sentido de mejorar su calidad estructural, como avanzando en la constitución de ese yo, pero hablar de la constitución de una noción en particular, y me parece poco probable. ¿Por qué? Porque ahí no hubo un otro que intervino. Recuerden que el primer objeto es la madre, mejor dicho, quien ejerce la función materna. Entonces, ha habido un armado particular. En otro momento del texto, veía, recordaba, que hablando justamente de esta organización estructural, dice Filidoro, los niños con fallas en la estructura psíquica muestran una estructura cognitiva en la que los elementos se organizan tomando formas particulares o bien un modo de funcionamiento que presenta otras regularidades. Por ahí la pretensión entonces no es instalar esos esquemas que no se instalaron previamente, sino Claro. trabajar para ver cómo se constituye algo de esta estructura peculiar que le permita una mejor calidad de vida. ¿En qué sentido? Y ahí vamos a algo que hablábamos en la clase anterior, porque me preguntaban acerca de la continuidad o no que necesita de sostén un niño, un joven con un trastorno en su estructura, ¿no? Si ese sostenimiento va a tener que ser siempre. Y acá el tema fundamental es un tema del que venimos hablando desde Winnicott y es la autonomía. ¿Qué nivel de autonomía puede llegar a tener un sujeto con una estructura distinta? Y en esto hay diferencias, porque yo lo viví trabajando 10 años con niños con problemas en su desarrollo. Digo, no es lo mismo la estructura, digamos, el trabajo o la posibilidad de autonomía de un niño que porque fue acompañado o porque la familia tuvo cierto registro distinto de esa problemática, fue atendido y fue acompañado y, por ejemplo, accedió a la posibilidad de la palabra, que la de un niño que no accedió a la posibilidad de la palabra dentro del mismo campo. ¿Sí? ¿Vieron el videíto que mandé de El- Leandro? sí, del nene ¿Llegaron que... a ver? Bueno, Sí, eh, digamos, sí. Leandro tiene un acceso a la palabra, ¿sí? Dentro de esa estructura peculiar, que él ubicó de manera distinta de otros niños que conocí que no tenían ningún tipo de lenguaje oral, ni forma de lenguaje digo, y formas de comunicación, no solo el lenguaje oral, sino ninguna posibilidad de comunicación, como por ejemplo el nene que recorría las hojas que yo comenté al principio. Ese niño no tenía ningún tipo de lenguaje oral. Lo que hacía era emitir sonidos, sonidos guturales, ¿no?
o expresiones de alegría, ¿no? Pero se notaba una expresión de alegría o una expresión de enojo, pero no había ningún tipo de palabra. Fíjense que sí la hay en el caso de Leandro, ¿no? Leandro, la Profe, última entonces, noticia que tuve fue yo que estaba terminando el secundario también. entonces, digamos, volviendo al texto de Filidoro, no se trata en ningún momento de reconstruir nada, sino de partir de su particularidad para mejorar, digamos, la calidad de vida y llegar a lo más posible, Exactamente, sería. exactamente, exactamente, porque estamos hablando, ¿se acuerdan de Dani, que la vimos a principio de año? Entonces, Sí, estamos hablando de una estructura que en realidad quedó como, no sé si es la mejor palabra, porque se puede interpretar mal, pero quedó como agujereada. Entonces, no se trata de tapar esos agujeros con un pegamento que no existe. Se trata claro. de ver cómo se hace para que con esa estructura y en esas condiciones, repito, la calidad de vida, la posibilidad de intercambios sociales, el respeto del medio, porque acá hay un ida y vuelta, ¿no? Digo, hay que aprender a tratar con esas singularidades, ¿sí? A nosotros nos pasaba de salir mucho con nuestros niños y, por ejemplo, en esta cosa de esa rigidez de la que hablaba Filidoro, en tanto y en cuanto hay poca posibilidad de combinación de sus esquemas o de aplicación en situaciones nuevas. Por ejemplo, una vez una niñita, que no era tan niñita, se quedó sentada en el colectivo y no quería bajar. Y no era una niñita, digamos, pequeñita que podíamos bajar, era una niñita, una puber con un cuerpo también importante, y cuando empezamos un poco a forcejear, la gente nos empezó a mirar feo, el chofer del colectivo se dio vuelta y nos dijo, porque estaban en el primer asiento, tranquilas, cuando pueda bajar, va a bajar. Mm, Fue el chofer del colectivo el que puso ahí la ley, ¿no? Esto de este tercero que organiza, que también está en el texto, ¿se acuerdan? Una intervención que permite organizar la situación y le di, bueno, esperamos un ratito, dejamos de decirle todas las pavadas que le decíamos para tratar de bajarla, bajamos nosotras también nuestro nivel de tensión y ella se bajó del colectivo. O sea, el trabajo con la comunidad también es un trabajo importante, mm. porque hasta que uno no lo vive de cerca, no le toca, no interactúa, no sabe de qué se trata o cómo. ¿Sí? Y es todo, repito, es todo un desafío. Hay gente que lo asume y hay gente que o lo rechaza o lo niega. A veces se lo rechaza porque se lo desconoce. También puede pasar. Entonces, en la medida en que se va conociendo que hablamos de niños que tienen particularidades, modos singulares de obrar, me acuerdo de otro niño, discúlpenme con la casuística, pero bueno, fueron muchos años de trabajo. No, pero es muy interesante porque refleja bien la teoría, para mí, no sé, las chicas que dicen. Mm, Eh, Sí, profe, a mí eh, me pasa es re capaz interesante. que más en lo particular. Yo tengo un hermano y creo que la frase que más escuché es un caprichoso. Esto Mm. de que el medio no entiende. Tal cual, tal cual. Bueno, me Hay que acuerdo, le falta límite, es un caprichoso, sí, creo que la frase que más escuché. típica. Me acuerdo de un niño que teníamos, que estábamos integrando empezamos a integrar en jardín, pero ya avanzado la escolaridad, y empezó después su escolaridad en un primer año, en una escuela, por supuesto, pública, donde yo me encuentro con una ex alumna que había sido alumna mía en la carrera de primaria, acá del instituto, del 46. Yo la había tenido en una suplencia. Y que era también, tengo que decirlo, estaba estudiando en ese momento el profesorado en arte, ¿sí? O sea, era una maestra con su formación de maestra de escuela básica, que además estaba estudiando arte, porque siempre le había interesado mucho el arte. Este niño del que yo les hablo estaba armando una estructura que tenía muchos elementos de lo que podríamos llamar una psicosis, ¿no? Tenía delirios, tenía eh,
armados muy singulares en relación a cómo intervenía sobre los objetos. ¿Vieron la escena de Miguel con el león? Bueno, eran cosas parecidas las que producía, se llamaba Sebastián en su situación. Y me acuerdo que era impresionante cómo esta docente extraordinaria intervenía para acompañar, como la psicopedagoga acompañaba a Miguel, acompañar a este niño. Me acuerdo que un día que yo la voy a visitar y voy a acompañar los procesos de Sebastián, que de su mano además estaba alfabetizando, aclaro, en ese día yo no me acuerdo qué sucede, qué cosa dice ella que a él no lo convence o no le gusta, y él le dice, te voy a matar, así, ¿no? Y ella se da vuelta y le dice, póngase en la fila, hágame el favor, hay unos cuantos antes que usted. Lo desarmó, lo desarmó. Frenó una conducta que para otra podría haber sido una respuesta agresiva, porque ella había entendido ese juego, ¿no? Y había entendido esa irrupción, digamos, de un discurso que tiene poco de escena lúdica, porque estamos hablando de un sujeto con una estructura muy frágil. Entonces no se enojó, no lo retó. A los 5 minutos había pasado toda la situación y él seguía trabajando en lo que estaban trabajando con el resto de los compañeros. Por supuesto que tratándose de una docente que amaba el arte, el salón estaba lleno de dibujos, de esculturas hechas en papel, de trabajos de todos los tipos y formas creativos que se les pudieran imaginar. ¿Sí? Un día yo metí la pata seriamente con él porque habían hecho todo el fondo del mar, habían hecho todos los personajes del mar, ¿no? Y veo un cangrejo y me acordé que en La Sirenita el cangrejo se llamaba Sebastián. Y se me ocurre decirle, ay, Sebastián, como vos, como el cangrejo se llama como vos. Y no les puedo explicar la cara con la que me miró de odio. Y acá de nuevo vamos al texto. Acá no hay un yo que permita, no hay una unificación de ese yo. Entonces el nombre es su nombre, no puede ser el nombre también de un cangrejo. Encima de un cangrejo, ni siquiera de otro niño. ¿Cómo le voy a hacer yo semejante señalamiento? Bueno, vieron que uno de los errores aprende, ¿no? Por suerte. Sí, había citado en el video también de Facebook el caso de una niña también, que le había Sí, pasado lo mismo. sí, que yo al principio le decía linda, o no sé qué, bonita. No, yo me llamo, que fue esta nena que no quiso bajar del colectivo, Ah, la que cité antes, la misma. Un día no quiso bajar del colectivo y otro día, para los que conocen McDonald's de Ramos, el que está sobre Rivadavia, que tiene la sección infantil en un primer piso, se metió sí. adentro de ese lugar que tiene no sé si es como un pelotero que tiene un montón de pelotitas, pero tiene también como un laberinto que cae, ahí. Se quedó ahí, no había forma de sacarla de ninguna manera. Y de nuevo el tercero, ¿saben cómo logramos? Ya estábamos llamando a la madre porque uno en la escuela tiene un horario, tiene que volver a determinada hora. Vieron cómo son las cosas, ¿no? No es una intervención, digamos, tiene un efecto terapéutico, pero no estamos en el dispositivo terapéutico, o sea, teníamos que volver a la escuela. Era así. Lo que a ella la moviliza a salir es que una muchachita, en ese momento ya era un poquito más grande, tendría 11, 12 años, una muchachita se le acerca a través del plástico ese, ¿no? Que era esa burbuja, y la mira
se conmueve de verla, ¿sí? Entonces, esta muchacha sale y le empieza a decir, mi hermana, la empieza a tratar como si fuera, entre comillas, su hermana. Esta nena estaba absolutamente conmovida con esa situación. Y eso fue lo que logró sacarla de ese encuentro que va más allá de la palabra, ¿no? Que va más allá de las indicaciones que uno puede hacer muchas veces, ese encuentro con este tercero social que permite una respuesta que nosotros en ese momento no encontrábamos. Esa chica se fue llorando, conmovida, no la podíamos calmar de lo conmovida que se fue por la reacción que tuvo nuestra alumna con ella. Bueno, no siempre, la sociedad Yo no me siempre trabaja en contra, ¿no? Sí, sí, Mariana. yo digo, ¿no? Cómo uno interviene y a la vez tiene que volver a evaluar estas intervenciones, ¿no? Todo el Como tiempo. un ensayo, todo el tiempo. Yo recuerdo una docente que trabajaba conmigo, que nada, hablaste del miedo, tenía muchísimo miedo de enfrentar una situación con un niño bueno, que venía con autismo de otra institución, en donde no había podido estar en esa institución. Como el jardín en donde yo trabajo es un jardín que aloja realmente, ¿no? Que las docentes, los alumnos son de todas las docentes, y bueno, lo habían recomendado. Y esta docente me decía, no puedo, no sé, este niño tiene que estar en una escuela especial, no puedo. Le digo, a ver, tranquila, calmate, vamos a pensar juntas. No te puedes imaginar las actividades y todo lo que realizó, las intervenciones, perdón, que tuvo con este niño. La familia estaba muy contenta, entonces el principio era el temor que tenía, y después venía con un cuaderno y escribía, bueno, voy a realizar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿vos qué te parece? Y la verdad que hizo un trabajo excelente con este niño, que sí, que tenía, era severo, un autismo, bueno, venía 2 horas al jardín, pero por decisión de la familia y el centro donde se vendía, pero donde estaba la mayor parte del tiempo. Pero bueno, realmente hizo un trabajo muy bueno, y con el grupo de pares hizo un trabajo excelente también. Claro, El grupo totalmente. de pares, cómo lo alojaban, cómo lo llevaban, vamos a la cocina, le decían, vamos a buscar esto, vamos a buscarlo, no, excelente, realmente. Pero primero fue el miedo, no me paralizo acá, yo no puedo. Así que bueno, por eso digo, estas intervenciones, ¿no? No, y me parece que vos dijiste, lo que vos mencionás, hay dos cosas centrales. Una es el trabajo en equipo, insisto con esto, y el acompañamiento. Nadie puede solo, en ninguna situación, pero menos que menos en situaciones de tanta complejidad, ¿no es cierto? Y por otro lado, estas búsquedas, ¿no? Porque uno en realidad, si termina que tiene que pensar en qué momento uno aprende realmente, profesionalmente, aprende frente a estos desafíos que se salen de los libros, que se salen de las teorías y que nos obligan, sí, no sé si a ensayo-error, como decías vos, Mariana, pero sí a revisar permanentemente lo aprendido para buscar y seguir buscando. Y yo a veces decía, ay, San Levin, que se me aparezca una idea, ¿no? A ver si se me ocurría algo, porque él enseguida sacaba, parece que de la galera, un títere o una actividad. Bueno, no sé si hay San Levin, pero hay posibilidades de pensar, y si hay un otro que acompaña y que ayuda a sostener, o sea, nosotros no podemos sostener al otro si no somos sostenidos, ¿no? Entonces esto es como, esa red de la que vos hablás es absolutamente así. Betina, vos querías comentar algo, veo que está tu manito. ¿Puede ser, Betina? Sí, no Dale. sé si se me escucha, se me corta muchísimo y me quedo con una pregunta, no sé si se me escuchan. Se te escucha medio raro, pero intenta, Bueno, dale. hablo quizás. Yo me quedé con Se escucha muy cortado. eso de. Yo escucho cortadísimo.
Se escucha súper cortado, Betina. A ver, intentá de nuevo, si no. Qué pena. No sé cuál sería la A ver, intención. mi consulta era si la intervención, porque me quedé con esta familia funciona cuando cuando no está el acompañamiento, entonces se me escucha, me parece. No, no se te escucha, Betina. Se te escucha Betina, sumamente cortado. copialo en el chat y te lo leemos mejor. Dale, Así no te quedas con las ganas de hacer la pregunta. dale. Buenísima idea. Buenísima idea. No, mientras hablaban del jardín, recordaba que también de otro niño, porque van a verlo en uno, creo que está en uno de los relatos también, hablando de cómo la docente puede tomar, como explicaba antes Mariana en el caso de su jardín, o el jardín donde ella trabaja, un niño también que estaba en sala de 5, en un jardín pequeño, que había llegado al jardín ya alfabetizado, en el sentido de este aprendizaje mecánico, ¿sí? de la escritura, o sea, podía leer cualquier cosa, no hacer nada con eso, ¿se entiende? Cuando hablo de un aprendizaje mecánico. Entonces, él se pasaba todo el día yendo de sala a sala, recorriendo las salas, que además eran pequeñitas, con poca matrícula, y lo que hacía era poner y sacar los lápices adentro de un lapicero, ¿no? O sea, entraba en cada salón para hacer esa actividad. Cuando entraba a su sala, la maestra, en ese momento sala de 5, sabiendo que él estaba alfabetizado, trataba de convocarlo desde ahí. Entonces, por ahí le decía, ay, no me acuerdo el nombre, Santino, ay, Santino, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. ¿Le lees un cuento a tus compañeros? Y Santino agarraba el libro y los compañeros en forma casi automática hacían una ronda alrededor para que Santino les leyera el cuento. Si eso no es bordear y armar una escena, no sé lo que lo es. ¿Sí? Y por supuesto, estaba, como dijo Mariana, todo el día entrando y saliendo de las distintas salas. Pero en ese momento, esa actividad que parecía no tener ningún fin, se convertía en una actividad de sentido. Santino también terminó haciendo, además de la integración, continuó con su escolaridad básica. Yo calculo que debe estar haciendo el secundario porque su recorrido en la escuela básica era muy interesante, muy bueno. Era un niño que, me acordé de otra cosa que ustedes mencionaron. Era un niño, en este caso, que tenía una gran habilidad en el campo de la música, ¿no? Era el maestro de música había advertido que tenía lo mismo que Charly García, oído total. Él podía reproducir, como Mozart, reproducir cualquier sonido que escuchara. Esto se llama, en el campo musical, yo ahí lo aprendí, oído total. Así que calculo que habrá seguido avanzando también en ese lado. Ojo con esta cuestión de este conocimiento al infinito que parece que tienen algunos niños, como los que nombraban antes, ¿no? Los de la serie famosa, porque el conocimiento, si no puede, como vimos en el capítulo de Filidoro, ser aplicado a otras áreas, ser contextualizado, es solamente información vacía. Y lo que hace es sostener al sujeto en su fragilidad, pero no le permite resolver mejor las situaciones. Hay una muy vieja película que se llama Rayman, donde se ve la historia de un hombre autista, un hombre ya adulto, y este hombre hacía cálculos mentales y hacía una... Ahora, si tenía que ir a hacer una compra, no sabía cómo hacer, o sea, no sabía cómo pagar y si tenían que dar un vuelto. ¿Se entiende la diferencia? Podía hacer cálculos y cálculos y cálculos. Es más, en esa película estaba ayudando al hermano a ganar en el casino por esta habilidad que tenía con los números, ¿sí? Pero no podía resolver una situación con esa supuesta habilidad. Así que esto de la genialidad tiene más que ver con cierta
cuestión mítica alrededor del autismo que con su capacidad concreta. Pero yo digo, la capacidad de un sujeto es la capacidad de resolver situaciones y adecuar medios a los fines que le permiten resolver esas situaciones. Estamos casi en el lugar opuesto. El niño del que yo les hablé y que les mandé el videíto, hacía cálculos mentales, hacía largas listas. La última vez que yo lo vi, porque con su historia armamos un video, hicimos una capacitación, video que lamentablemente no logré recuperar, y que estuvimos recorriendo con esa capacitación todo Río Negro de la mano del sindicato docente allá, con algunas compañeras. La última vez que yo lo vi, que ya estaba en la escuela básica, desplegó un mapa y me mostró todos los países y todas las ciudades de Latinoamérica. O sea, mantenía esto de las listas, la información. La diferencia es que se intentaba con eso, o incluir eso, la maestra integradora, trataban de incluir esa información que iba cambiando, pero armando como esquemas paralelos, transformarlo en algo que tuviera sentido para él y para el resto del grupo, ¿no? Porque si no, él podía seguir sumando y sumando ciudades y sumando países y demás, ¿no? El tema era sacarlo de eso y ponerlo en un proyecto de sentido. ¿Pudieron recuperar la pregunta de Betina? ¿La pudo decir en el chat? Dale. Sí, profe, dice, mi pregunta es si sin el acompañamiento de la familia funciona la intervención, si es posible lograr la autonomía de la cual se hablaba. Es muy difícil. Imposible no hay nada en el campo del humano, pero es muy difícil. Es mucho más tortuoso, es mucho más complicado, porque además hay situaciones en donde también nos sucedió, el niño hace, o el joven hace alguna mejora en ese armado subjetivo, en esa posibilidad de resolver mejor las situaciones, en el sentido de la autonomía, y a veces las intervenciones familiares juegan para que eso vaya para atrás, ¿sí? Sobre todo cuando empiezan a crecer, ¿no? Cuando se vuelven adolescentes, cuando empiezan a crecer, hay algo ahí que hace que, porque tiene también que ver con, repito, con la organización particular de esas familias y sobre todo esos primeros vínculos, ¿no? Ahí hay familias que trabajan casi en el sentido contrario al que intentó construir la institución escolar o a veces la institución terapéutica. Uno de nuestros niños que habían sido echado del jardín en sala de 3, imagínense cómo arrancó, había hecho unos progresos enormes, empezó trabajando solo en el campo modular, después trabajó en un grupo con niños con trastornos y después trabajó con niños que no tenían los mismos trastornos, porque vimos que eso lo beneficiaba, ¿sí? Era muy particular, muy del estilo de Leandro, pero mucho más locuaz, ¿sí? Un día dibujó en el patio de la escuela todos monumentos que son representativos de las ciudades, la Torre Eiffel, el obelisco, y no saben con qué, uno lo veía, o sea, veía en ese dibujo hecho en tiza sobre el piso del recreo, del patio, veía todas esas representaciones. Había empezado a trabajar desde muy tempranamente con una terapeuta extraordinaria, y bueno, llegado el momento de la adolescencia, cuando estaba a punto de egresar, de ingresar a un centro laboral para continuar, ¿qué hace la familia? Lo cambia de atención terapéutica. Lo hace empezar de cero. Un niño que había sido atendido, creo que desde los 3 años, sí, desde los 3, 4 años con esta terapeuta. Y con el mismo equipo, ¿no? Una terapeuta, un psiquiatra, todo un equipo que acompañaba su proceso. En el momento en que él hace como un primer corte realmente ligado a la autonomía, porque iba a ir a un centro laboral, iba a aprender un oficio, la familia lo pone en una institución en la que empieza desde el cero y creo que inclusive con otra orientación, no con la misma orientación de trabajo
que venía siendo su terapeuta. Y bueno, digamos, eso sí que es parte de lo inasible del trabajo, pero también nos pasa con niños que no tienen trastornos, ¿verdad? Que uno acompaña, ve su evolución y qué sé yo, y de repente las familias no son tan saludables y operan en el sentido contrario de la salud de esos sujetos, ¿no? Digamos, es parte viene en el combo de aquellos que trabajamos con sujetos en situación de desarrollo. ¿Mm? Los adultos también lo traemos o lo llevamos a nuestras terapias, pero lo traemos, digamos, a través nuestro. Es otra la situación. Pero bueno, con los niños y con los jóvenes es así. ¿Mm? No sé, Betina, si más o menos aclaré lo que estabas preguntando. No, no se te escucha, ¿eh? No, no. Volvele a escribir a Victoria, a ver si ella nos puede decir. ¿Qué otra pregunta, gente? ¿Otro comentario? ¿Otra inquietud? Yo les cuento cómo vamos a seguir mientras van pensando. Ya a partir de la próxima clase, que va a ser en 15 días, yo les voy a proponer retomar con toda la cuestión piagetiana más clásica, ligada a los niños con la problemática neurótica, diría Filidoro, para lo cual voy a hacer, por un lado, voy a subir un material que la gente de segundo A ya lo tiene, que son unos videos de Piaget por Piaget, ¿sí? No sé si lo vieron en alguna materia, en este caso las chicas lo vieron con la profesora Bongiovanni en Psicología del Aprendizaje, para que vuelvan a ver y de su voz y a través de sus experiencias con colaboradores y niños el desarrollo central de la teoría. Y voy a proponerles a cada grupo un trabajo a partir de una serie de términos que ustedes van a encontrar en los capítulos de Del Val, para que uno de los cursos determine de todos esos términos aquellos que corresponden al periodo preoperatorio y por qué, y el otro curso va a trabajar con todos los términos que expliquen la estructura operatoria y van a tener que justificar por qué. ¿Sí? O sea, la idea es esto para ir adelantando un poco y trabajando comparativamente con ambas estructuras. Lo que llamamos lo preoperatorio y la estructura operatoria. Tenemos 6 minutitos, así que comentarios, inquietudes, preguntas. Profe, de Del Val, del segundo módulo, ¿qué capítulos vamos a leer o es todo el material de Del Val? Son casi todos los capítulos. Yo igual, ¿sabés qué voy a hacer? Ahora no lo tengo encima, pero voy a aclararles cuando les mande los términos cuáles son los capítulos específicamente. ¿Sí? Se los voy a aclarar en el mismo texto para que ustedes sepan de dónde van a obtener la información para ubicar esas distintas palabritas. ¿Sí? Y que las chicas no se olviden que está subido en PDF al Face, Bien. los textos. Perfecto, sí, que los había subido vos, tanto el de Filidoro como el de Del Val. Sí, gracias a mi marido. Gracias al marido de Laura. Que me los escaneó con el escáner del trabajo, si no... Genio. ¿Qué va a hacer? La familia tiene que es así, ayudar. también había una compañera que se había propuesto para escanear todo el módulo, gentilmente, yo ahora no recuerdo quién fue, pero sé que hay mucha solidaridad entre ustedes y esto es fundamental para, bueno, para caminar hacer este recorrido que, como dijimos al principio, se está haciendo tan dificultoso. Hay gente que todavía no pudo presentar su primer trabajo. Así que bueno, esperemos que en algún momento esto se allane o por lo menos no sea tan doloroso para tanta gente, ¿no? Por lo menos eso. ¿Mm? Profe, Jessica Haber de segundo A falleció la mamá, no sé si había... Sí, me avisaron, sabía. me avisaron, sí. No, es mi compañera en prácticas. Nos fueron avisando también. Me hiciste acordar otra cosa, más allá de lo dolorosa de esta información, de la que ya tenía noticias.
¿habrá posibilidades de que el próximo trabajo se haga en pequeños grupos? ¿Ustedes se pueden organizar virtualmente en pequeños grupos? Digo, pequeño Sí, grupo que va de profe. 2 a 4 personas, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, lo voy a sí. tener en cuenta para el armado del diseño del próximo trabajo. Porque, bueno, la verdad que es todo un desafío, ¿no? En este sentido. Estamos aprendiendo a comunicarnos con grupos de WhatsApp. Claro, claro. Ahora ¿Cómo está fue? bueno porque por el WhatsApp podés comunicarte hasta con 8 personas. Está bueno. Yo estoy tomando clases así también. Sí, Este, yo en otra materia tengo un grupo de chicas que no conocía y bueno, este año nos tuvimos que conocer y bueno, y armar un grupo también. bueno, pero yo la idea, a esta Así que altura calculo que no hay ustedes ya problema. tienen cierto conocimiento como para Sí, organizarse y bueno, yo les propondría eso dentro de la estructura de este segundo trabajo, que además, como también le decía a las compañeras del grupo anterior, tengo que ir pensándolo con dos sentidos, la evaluación de alguna forma de los contenidos y también la posibilidad de la integración, porque me parece que vamos camino de que esto siga en estas condiciones, ¿no? En la virtualidad. Así que va a tener que tener como una doble finalidad el trabajo. Pero bueno, como saben, siempre va a ser entregado con tiempo para ir consultando dudas y para que lo vayan haciendo en la medida de sus posibilidades. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? Bueno, yo les pido disculpas si tuve una noche poco, con poca energía como para trabajar acorde a las circunstancias, pero bueno, trabajar siempre con ustedes y en algo que a mí me apasiona tanto, siempre es un insumo para levantar un poco la capa caída. Así que les agradezco, espero que tengan un hermoso fin de semana. Como siempre, puedo seguir recibiendo consultas a través del mail o del mismo Facebook. Y bueno, y ya van a ir recibiendo los materiales que les comenté para cuando nos veamos dentro de 15 días. ¿Sí? Bueno, si no hay nada más, nos queda solo un minuto, así que vamos cerrando por acá. Buen fin de semana y que los que la están pasando mal la puedan empezar a pasar un poco mejor. Hasta... Y feliz día del maestro, que hay muchas docentes en el grupo, del maestro, de la maestra, feliz Gracias. día para Gracias. todos. ¿Mm? gracias, profe. Gracias. Gracias por todo, profe. Nos Que vemos, esté bien. gente. Gracias, Sí, hasta Gracias. luego. Gracias, profe, nos Chao, vemos. chao a todas. Nos Besos. vemos, Hasta que descanse. luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.